Nuestra historia comienza en el trepidante y de alto riesgo mundo de los negocios, donde un hombre, un personaje colorido llamado Carl Icahn, consolidó su lugar como una figura influyente a lo largo de varias décadas. Conocido por sus análisis nítidos, su estilo de inversión agresivo y su personalidad pública sin complejos, Icahn tiene una presencia imponente no solo en Wall Street sino también en el espectro más amplio de las empresas estadounidenses. Carl Icahn nació y creció en Queens, Nueva York, comenzando su viaje hacia la prominencia desde raíces humildes. Icahn, graduado de Phi Beta Kappa de la Universidad de Princeton, estuvo profundamente influenciado por el trabajo de Benjamin Graham, ampliamente considerado como el padre de la inversión en valor. Sus primeras incursiones en el emprendimiento comenzaron a durar sus años universitarios, donde fundó por primera vez Icahn & Co., su primera empresa de inversión. Icahn ganó su fortuna inicial durante el mercado de osos de los años 70. Aunque fue un periodo peligroso para la mayoría de los inversores, esta fase sirvió como un desafío apasionante para Icahn. Compró agresivamente empresas infravaloradas, utilizando su considerable poder accionario para exigir cambios en las estrategias y la gestión de estas organizaciones. Esta táctica se conoció notoriamente como levantamiento Icahn, que más tarde sirvió de modelo para otros inversores activistas. En los años 80, la influencia de Icahn se multiplicó. Su reputación como inversor activista siguió creciendo, especialmente después de su histórica adquisición de TUA. Icahn adquirió la aerolínea enferma, la reestructuró profundamente y finalmente la vendió con grandes ganancias. Su inclinación por la inversión de valor, combinada con activismo, le valió una reputación formidable dentro de los círculos financieros. Los años 90, también, eran innegablemente la era de Icahn. A pesar de las narrativas predominantes de su estrategia de Green Mile, mediante la cual adquiriría una participación significativa en una organización antes de obligarla a recomprar las acciones a un precio más alto, Icahn siempre sostuvo que solo las usaba como último recurso. Y, hay que reconocerlo, estas empresas normalmente acabaron mejor gestionadas, y más valiosas tras las intervenciones de Icahn. El cambio de milenio no disuadió a Icahn. Fiel a su nombre, continuó desafiando iconoclásticamente el status quo de las empresas adquiriendo participaciones sustanciales e impulsando reformas. Ninguna empresa era demasiado grande para que Icahn la abordara. Desde Time Warner hasta PayPal, desde Apple hasta Netflix, Icahn influyó multifariamente en las empresas estadounidenses, ya sea directamente con sus inversiones o indirectamente como la encarnación de un inversor astuto pero exitoso. Más allá de las salas de juntas de alto riesgo, Icahn se vio inmerso en varias batallas públicas. En 1987, hizo una oferta pública de adquisición no solicitada para US Steel, que habría sido la compra corporativa más grande de la historia. Avanzando rápidamente hasta 2011, se opuso a la adquisición de Motorola Mobility por parte de Google. Aunque no tuvo éxito en estos esfuerzos, sus enérgicas batallas sirvieron para subrayar su personalidad pública resiliente e indomable, elevándolo a una especie de héroe popular en la comunidad empresarial en general. A pesar de su gran orquestación de acuerdos de alto riesgo, Icahn siempre ha mantenido lo que considera el principio fundacional de mejorar el valor para los accionistas del capitalismo. Su firme creencia de que las ganancias podrían maximizarse manteniendo un estrecho contacto con la dirección, y sugiriendo cambios teniendo en cuenta el bienestar de la empresa, moldeó su funcionamiento como un destacado activista corporativo. El edificio de Icahn Square erigido en Broadway de Nueva York, con su dirección que recuerda a su famoso y contundente lenguaje, es un testimonio de la audaz personalidad de Icahn. Ampliamente conocido por su naturaleza franca, nunca ha rehuido criticar a un director ejecutivo de bajo rendimiento o a una empresa mal administrada. Sus duras críticas y sus sólidos consejos financieros presentados en entrevistas continúan disfrutando de un amplio público, cautivando a las partes interesadas y a los profanos por igual. La historia de éxito de Icahn puede verse como una parte intrínsecamente incrustada de un Wall Street en continua transformación. El miedo a las adquisiciones, que alguna vez fueron un fenómeno paralizante en las corporaciones estadounidenses en los años 80 debido en parte a la estrategia agresiva de Icahn, ha dado paso lentamente a una característica más dócil conocida como el accionista activista. Si bien la bulliciosa carrera de Icahn como inversor está bien cronificada, sus contribuciones filantrópicas también merecen una mención. Su compromiso con las causas sociales se refleja en sus donaciones consistentemente generosas a la Escuela de Medicina Mount Sinai, donde un centro de investigación ahora lleva su nombre. Al igual que su enfoque de las empresas, su filantropía es pragmática y decidida, con un fuerte énfasis en crear un impacto duradero. A medida que avanzamos en la década actual, Carl Icahn permanece tan activo como siempre. Con un patrimonio neto de varios miles de millones, sigue ejerciendo una influencia prodigiosa en el ámbito financiero. Aún así, su influencia se extiende más allá de los balances, como una fuerza sociopolítica significativa. Sus puntos de vista sobre políticas, compartidos a través de una serie de cartas abiertas y entrevistas, provocan reacciones polarizadas en igualdad de condiciones, pero también subrayan su continua relevancia. La unción de un hacedor de reyes por parte de Icahn a menudo se atribuye a su capacidad para convertirse en el mayor accionista de una empresa de la noche a la mañana.
Si bien sus intenciones pueden parecer demasiado orientadas a las ganancias, sus afirmaciones, a menudo recurrentes, de solo estar en ello para los accionistas encuentran un respaldo sustancial en la defensa de los derechos de los accionistas durante toda su carrera. El viaje de Carl Icahn desde un niño de barrio en Queens hasta un titán de Wall Street es realmente fascinante e inspirador. Su astuta perspicacia para los negocios, junto con una actitud nunca hacia atrás, lo descifra como un astuto pensador financiero, una medida estratégica para los inversionistas en ciernes de todo el mundo. Ninguna discusión sobre Carl Icahn, el hombre, el inversor y el iconoclasta, está completa sin mencionar sus intentos de acabar con las potencias corporativas en el mercado en algunas batallas importantes. Las maniobras de sus negocios a veces aparecen como sacudidas propulsoras en los paisajes predecibles de las bolsas de valores. Conocido por su naturaleza adversa a la publicidad, el estilo descarado y la ferocidad empresarial de Icahn a menudo han dividido puntos de vista en el mundo financiero. Mientras algunos elogian su estilo audaz, otros alegan que sus tácticas son disruptivas y depredadoras. Sin embargo, ninguno niega la fuerza de su presencia en la transformación del mundo empresarial. Como octogenario, Icahn aún conserva el vigor y la energía de un hombre de la mitad de su edad. Equipado con la sabiduría de su vida, continúa impactando el mundo financiero, consolidando así su legado como uno de los poderosos más influyentes de las empresas estadounidenses. Desde un entorno macroeconómico liberalmente regulado en los años 80 hasta un mercado globalmente interconectado, y conocedor de la tecnología en la actualidad, Icahn ha demostrado ser un inversor que desafía la edad. Sus intrépidas tácticas de desafiar el status quo y hacer cumplir los cambios, en un mundo que redefine continuamente el término normal, son testimonio de su astuta comprensión de la dinámica del mercado. Hoy en día, pocos hombres pueden presumir de una carrera tan colorida o tan impactante como la de Icahn. A pesar del prestigio y el poder que su riqueza le ha otorgado, el legado que ha establecido es más duradero, el de un visionario implacable y decidido que buscó el éxito sin disculpas. Un titán y una leyenda, el viaje de Carl Icahn está sin duda lejos de terminar. Brillo, bravuconería y carisma ilimitado, las cualidades que han resumido el viaje de Carl Icahn también no son menos que requisitos obligatorios de un inversor ejemplar. Icahn ha sido un testimonio vivo de ello a lo largo de su carrera en la montaña rusa que lo hizo tan temido como venerado en el ámbito de las grandes inversiones. A medida que el escenario avanza, con solo un suspenso sobre los próximos capítulos de la saga de Icahn, una cosa es segura, la historia de Carl Celian Icahn es un testimonio convincente del espíritu indomable del individuo, y del poder transformador de audaces y calculados movimientos, lo que resultará en un legado que será difícil de eclipsar, y mucho menos superar. Un luchador, un visionario, un agitador, un intermediario de poder. Las palabras no logran resumir la esencia integral de Carl Icahn, un hombre cuya vida y carrera se han sustentado en un vigor incesante y un espíritu indomable. Un capitalista inconformista para algunos, un salvador corporativo para otros, pero un ícono del mundo financiero para todos. Cuando todo esté dicho y hecho, tal vez, el regalo duradero de Icahn al mundo de las finanzas sea su mantra siempre verde: no temas poner todos tus huevos en una sola canasta, solo asegúrate de mirar esa canasta con cuidado. Pocos pueden afirmar haber estado a la altura de estas palabras tan bien como el hombre que las pronunció. Con su combinación única de inversiones de amor duro y técnicas de gestión disruptivas, Carl Icahn reescribió las reglas de compromiso en Wall Street. Cambió el equilibrio de poder entre los accionistas de base y el equipo ejecutivo superior, ilustrando la formidable influencia que un individuo decidido podría ejercer en uno de los paisajes más competitivos del mundo. Entonces, a medida que el sol se acerca al horizonte en esta gran saga de Wall Street, nos detenemos para mirar hacia atrás, no solo a la hechicería financiera de un hombre sino a un camino desafiante, un viaje de pobreza a riqueza que nos hace creer nuevamente en el indomable espíritu humano y el poder transformador de la valentía. La carrera de Carl Icahn, un caleidoscopio de adquisiciones hostiles, cambios polémicos en la gestión y perturbaciones sísmicas en las estrategias corporativas, muestra el papel único que los actores individuales continúan desempeñando en el mundo financiero en constante evolución. Guiando la trayectoria de innumerables empresas e influyendo en la vida de multitudes, el legado perdurable de Icahn se extiende mucho más allá de los números que definieron tanto sus inversiones como sus intervenciones. De un lado a otro dirige, Carl Icahn. Su relajante historia, en toda su fascinante veracidad, atestigua no solo la curiosa danza de los números sino también la curiosa danza del atrevimiento. Sigue siendo, para muchos, una crónica conmovedora de azar calculado y audacia alimentadora. Porque al final, la historia de Carl Icahn es, en el fondo, una oda a la innovación disruptiva y la previsión estratégica. A medida que el hilo conductor del viaje de Icahn se adentra más en el tejido de la crónica financiera, se conecta con los inicios de la filosofía económica, cruzando con las teorías modernas de las ciencias del comportamiento y el comercio cuantitativo. La historia de Icahn, en muchos sentidos, es una telaraña que captura la esencia de todo esto. A pesar de la personalidad alfa que encarna, Icahn no es ajeno a los errores y fracasos. Ya sean sus apuestas que salieron mal o la refundición financiera de entidades que desperdiciaron, todas contribuyen a la grandiosidad convincente de la carrera de Icahn como inversor.
Su capacidad para levantarse, ileso de los fracasos, recableando sus tácticas con cada caída, es un capítulo en sí mismo. Incluso cuando Icahn avanza hacia sus años de puesta de sol, su imponente figura se cierne sobre Wall Street. Aunque la narrativa continua de su extraordinaria vida y extraordinaria carrera no está escrita, sus capítulos son esperados con impaciencia por aquellos que se hacen querer por el legado que talló y, sin embargo, continúan incidiendo en los anales de las finanzas. Dejando a un lado las críticas, no se puede negar el papel fundamental que Carl Icahn ha desempeñado en la configuración de los contornos de las empresas estadounidenses. Sus intrépidas estrategias de inversión, junto con su incesante defensa de los derechos de los accionistas, lo han establecido como una figura fundamental en el mundo de las finanzas, una figura cuyas resonancias se sentirán en las próximas generaciones. El clímax del viaje de Icahn puede seguir siendo desconocido para nosotros. Sin embargo, su viaje hasta ahora, con todas sus alturas vertiginosas y mínimos asombrosos, ofrece una lección destacada en la persistente búsqueda del éxito, un testimonio de ambición libre de temores de fracaso, y una prueba eterna del poder transformador de una determinación implacable. Las implacables pisadas del maestro siguen resonando en los pasillos del capitalismo. El eco de su voz vigorizante aún persiste en las salas de juntas. Y el espíritu indomable de Carl Icahn, el iconoclasta de capa y espada, sigue vivo en el corazón de un perpetuo sabio inversor. Para aquellos que entienden, su legado es un testimonio brillante de la inmortalidad de la ambición y la indomabilidad de la voluntad. Así que aquí está Carl Icahn, el multimillonario de alto vuelo, el empresario franco, el temido asaltante corporativo, el generoso filántropo y más. Con un toque de suerte, una mancha de escándalo, desvíos, victorias y pérdidas, en retrospectiva, nuestro viaje parece una cacofonía de elementos contradictorios que se unen para pintar el retrato de un león de Wall Street y un león de un hombre. Un inconformista. Un icono. Para siempre Icahn.